Bueno, pero antes vamos a comenzar con una historia que tiene conmocionado al país. Les vamos a hablar de María José Ardila, una joven madre de 23 años que murió horas después de haber ingresado en grave estado de salud a una clínica de Cali. Luego de haber participado en un reto para ingerir varios tipos de licor en muy pocos minutos, una prueba que fue promovida por un bar en esa ciudad. Este triste desenlace abre muchos interrogantes sobre la peligrosidad de estas y de otras prácticas, muchas veces originadas en las redes sociales. María Juliana Reyes, usted le ha hecho seguimiento a esta noticia. Buenas tardes. ¿Qué es lo último? Alejandra, televidentes, muy buenas tardes. Pues la familia de María José Ardila sigue pendiente de ese dictamen de medicina legal que esperan les entreguen en las próximas horas. Sin embargo, nos abrieron las puertas de su casa para contarnos cuál es la historia que conocen ellos sobre lo sucedido en la noche del 25 de octubre en esta discoteca ubicada en el norte de la ciudad. Según sus familiares, dentro del establecimiento y tras participar de este reto bastante peligroso también para la salud, pues esta joven se desmayó, vomitó, broncoaspiró y finalmente tuvo muerte cerebral. En las últimas horas la familia manifestó que ya finalmente esta mujer falleció y nos contaron su versión y su historia. Iniciemos con ese momento que vivieron ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? Bienvenido a Noticias Caracol, don Andrés. Muchas gracias. Te cuento, sí, esto es algo muy triste. Mi hija sale a celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas. Salen dos amigas y mi hija, salen tres niñas. Van primero a comer y después salen a una discoteca muy conocida aquí en la ciudad de Cali, en donde ofrecen un reto de ganarse 1,5 millones de pesos por ingerir una cantidad enorme de alcohol. Ella accede a este reto, se toma casi hace casi todas las pruebas era algo impresionante, era una cerveza Fondo Blanco, 13 segundos de una botella de aguardiente Fondo Blanco, 8 shots de tequila, era una cosa absurda. Cuando ella se toma un trago que parece como un cóctel, es negro, ella dice esto sabe horrible. Después de eso ella pierde el conocimiento, se desmaya. En ese momento que está desmayada se vomita, broncoaspira su propio vómito y después de broncoaspirarlo se queda sin respiración. Desgraciadamente en la discoteca no tenían ningún esquema de seguridad. No tenían una ambulancia, no tenían un paramédico, absolutamente nada, ni siquiera fueron capaces de llevar a mi hija hasta el hospital. Mi hija... ¿Quién la lleva? ¿Qué pasa en ese momento cuando ella se desmaya, se vomita? ¿Quién la atiende o cómo usted se entera de la situación que ella está viviendo en este lugar? Nadie la atiende, realmente nadie la atiende. Ellas bajan del sitio y tratan de coger un taxi. Por obvias razones, los taxistas, pensando que ella estaban alicoradas todas, no las recoge. Llaman a un amigo que vivía cerca del sitio. Él vuela, realmente la recoge y las lleva al hospital. Cuando ya van ellos en camino me llaman. Yo salgo como loco. Cuando llego yo al hospital me entro como pude a la parte de reanimación. Estando en la parte de reanimación veo morir a mi hija 3 veces, la reviven, la entuban y de ahí comenzamos pues a orar muchísimo por ella y pedirle mucha fuerza, pero fueron 17 minutos en reanimación y realmente luchó por su vida 2 días más en la UCI, pero no hubo nada que hacer. O sea, realmente esto es algo muy duro. Su cerebro se quedó sin oxígeno más de 3 minutos y esto causa muerte cerebral. Ayer ya más o menos 4 de la tarde tomamos la decisión de desconectarla, ya con 0 probabilidad de vida. Y
Sí, ese es el desenlace de esta situación. ¿Qué le dicen, por ejemplo, las personas que estaban con ella, sus amigas? Pues yo imagino que pues nadie espera que una situación de esta suceda, pero ¿qué dicen ellos? No, esto es una pesadilla, ellas están consternadas con lo que está sucediendo. No entendemos cómo esto puede suceder, o sea, realmente no entendemos cómo estos casos siguen pasando en Colombia todo el tiempo. Acabamos de pasar uno en Bogotá de Andrés Carne de Res con una niña quemada y ahora volvemos a lo mismo. Son situaciones que yo sí quisiera que la gente, los alcaldes tuvieran en cuenta y que tomaran represalias sobre estos negocios que hacen eventos y no cuentan con ningún tipo de seguridad para sus clientes. Cero seguridad. Creo que el llamado también es tanto pues para los jóvenes, las personas, digamos, un reto de estos puede terminar, evidentemente ya nos damos cuenta también en una situación de estas, es decir, ¿cuál es el llamado también usted como padre? Pues de todas maneras ser una persona joven de 23 años. Yo quiero llamar a todos los padres y a todos los jóvenes a no acceder a este tipo de retos, tener mucho cuidado, ingerir licor en tan poco tiempo no puede ser bueno. Aprovecho y quiero invitar a una velatón el próximo sábado a las 3 de la tarde en el Parque de las Banderas aquí en Cali, que por favor nos acompañen, lleven su velita y una luz de esperanza para que estos retos no vuelvan a suceder en Colombia. Esto es inaudito y tenemos que parar con este tipo de prácticas a nivel nacional. Un reto propuesto por una discoteca, una decisión que tomó una persona y sin duda un debate que se crea aquí en el país tras este suceso. Pero, ¿qué dicen las autoridades sobre lo ocurrido en los últimos días aquí en la capital vallecaucana? En la siguiente nota les tenemos los detalles. Lo que parecía un juego entre amigas terminó en tragedia. Estos son los momentos previos a la muerte de María José Ardila. Su familia accedió a compartirnos los videos para que la historia no se repita. La joven de 23 años, madre de un bebé de 10 meses de edad, decidió participar de un reto propuesto por una discoteca en el norte de Cali. El premio era 1.500.000 pesos, pero su cuerpo no resistió a la cantidad de alcohol que alcanzó a ingerir. Está horrible. La discoteca emitió un comunicado en sus redes sociales manifestando que estarán prestos a las investigaciones que dictan las autoridades. Por su parte, la familia manifestó que no se han comunicado directamente con ellos luego de la tragedia. Muy doloroso, que nos lleva a poner de presente en primer lugar de la agenda de salud pública las consecuencias potenciales que tiene el alcohol. El alcohol es una sustancia hasta la muerte de una persona. Desde la Secretaría realizaron la verificación del establecimiento y encontraron que no cuentan con certificado del permiso de uso de suelos. Hicimos una inspección al establecimiento, verificamos todas las condiciones de la norma sanitaria y el establecimiento está cumpliendo con esa normatividad. Creo que falta pedagogía, creo que falta por parte de la sociedad tener este debate, y esto no es solamente o de los bares o de las secretarías, es de todos. Desde Asobares ante el hecho hicieron un llamado a los establecimientos nocturnos. El gremio estamos comprometidos a promover que ningún establecimiento siga teniendo este tipo de actividades que promueven el exceso, tanto en bebidas como en comidas. Por eso le estamos haciendo un llamado a todos los establecimientos que suspendan todo ese tipo de actividades. La familia de María José está esperando el dictamen de medicina legal y aseguran que iniciarán acciones legales contra el establecimiento, señalando por qué, según los testimonios, no le habrían prestado los primeros auxilios a María José en el momento en que su estado de salud así lo requería. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que iniciarán una indagación con respecto a lo sucedido. La familia insiste que debieron haber prestado alguna atención ante la situación de salud que se estaba viviendo en ese momento para María José. 12:41 de la tarde y a esta hora nos acompaña justamente la doctora Olga Lucía Melo, toxicóloga, para referirnos un poco a este tema. Doctora, bienvenida a Noticias Caracol. Ya me imagino que usted pudo escuchar el testimonio del papá de esta joven que falleció en Cali.
¿Qué pasa, doctora, en el cuerpo cuando se consumen esas cantidades de alcohol que mencionaba el papá que consumió María José? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Pues el problema de ingerir grandes cantidades de alcohol en tan corto tiempo es que el cerebro alcanza unos niveles muy altos que no se logran metabolizar por el hígado. Entonces esos niveles altísimos deprimen el sistema nervioso central, deprimen los reflejos, como por ejemplo cuando se vomita, los reflejos de evitar la broncoaspiración o defenderse frente a un vómito o saberlo manejar, todo eso se deprime por los niveles tan altos de alcohol en cerebro. Doctora, finalmente esta joven caleña de 23 años se muere por la ingesta de licor o por los efectos de esa intoxicación y de la inhibición de respuestas del organismo que tiene después de la ingesta. Pues las dos pueden ser posibles causas de muerte. Los niveles elevados de alcohol en el cerebro, se dicen que los niveles mortales pueden ser de 400 miligramos por ciento de alcohol. Sin embargo, eso depende de la tolerancia de cada individuo. Las personas que están acostumbradas a beber alcohol pues requieren mucho más niveles, mayores niveles. Pero una persona joven que no está acostumbrada al alcohol no tiene el efecto de tolerancia, entonces niveles como de 300 producen depresión del sistema nervioso central, depresión del sistema del centro respiratorio y muerte. Ahora bien, si esa alteración del sistema nervioso central altera los reflejos, se puede producir la broncoaspiración, que es el contenido gástrico se va al pulmón y produce, pues obviamente bloquea los bronquios, la persona no puede respirar y entra en falla respiratoria. Además que eso produce, pues ese contenido en el pulmón produce infección. Cualquiera de las dos puede ser causal de muerte. Doctora, el trago está socialmente aceptado, pero también es una droga que intoxica. ¿Qué pasa con una copa que uno se tome de un licor o con dos? ¿Es lo mismo en un joven, en un adulto? La ingesta de alcohol sí es proporcional el riesgo o el nivel de intoxicación con la cantidad de alcohol. Digamos que una copa puede llegar a producir unos niveles por ahí entre 20 y 25 miligramos por ciento, que además cabe aclarar que eso ya produce una embriaguez positiva a nivel médico legal para manejar. Pero si se va aumentando la ingesta, se va aumentando los niveles. Los efectos no son los mismos. Hay una correlación más o menos directa entre los niveles de alcohol y las manifestaciones clínicas. Entonces, pero eso está relacionado con el sexo, con la edad, con la tolerancia, si consumió alimentos antes o no, si los alimentos eran grasos o no. Todo este tipo de circunstancias o condiciones hacen que el nivel de alcohol suba más o la persona responda de manera diferente. Un joven pues, no tiene, digamos, la misma tolerancia que un paciente adulto, más si este paciente es alcohólico y tiene ingestas repetitivas de alcohol. Entonces sí, depende mucho del individuo, pero pues cualquier nivel de alcohol es tóxico porque pues el alcohol es una sustancia tóxica. Doctora Olga Lucía, ahora que usted pone esas prácticas cotidianas sobre la mesa, de comer antes, de hacer, también hay muchos mitos sobre cómo bajar una borrachera. Tome eso, tome aquello. ¿Qué es lo conveniente? Además de hacer un llamado al autocontrol, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo manejar una crisis de estas? Pues el problema es que entonces cuando la persona está bajo los efectos del alcohol, entonces no, que dele café, que dele bebida energizante, que dele, bueno, un montón de remedios caseros, que realmente lo que produce es mayor riesgo. Si empiezan a darle bebidas o comida a un paciente bajo los efectos del alcohol, tiene riesgo obviamente, de broncoaspiración. Si entonces que le mezclan otros medicamentos y resulta que pues esto es contraproducente en el contexto prehospitalario, ¿no? En el contexto de una casa, de un bar, pues lo importante es ver si la persona responde o no, si está despierta o no. Si no está despierta, no se le da nada. Si está despierta y tiene sus reflejos y puede hablar y puede tomar su bebida, pues sí, se le puede hidratar con agua. Pero siempre que una persona está bajo los efectos del alcohol, que ya sobrepase ese nivel de que estar prendido, de estar hablando y ya está somnoliento, con vómito, con náuseas, muy, muy desorientado, sí es mejor que llevar un servicio de urgencias o por lo menos sacarlo del sitio donde está. Doctora Olga Lucía Melo, toxicóloga, gracias por estas explicaciones en Noticias Caracol. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
También hablamos con académicos y expertos en comportamiento social y salud mental que advierten que este tipo de retos están ganando fuerzas en diferentes espacios físicos y virtuales, pruebas que ponen en riesgo la vida y alteran los estados de ánimos de las personas. Lo reto, hágale que usted puede, es solo una prueba. Esas son las frases que se escuchan muchas veces en entornos sociales como una noche de fiesta, una reunión de amigos o simplemente se leen en comentarios de plataformas digitales como TikTok e Instagram. Cuando se introduce la palabra reto es algo muy tentador, es un desafío, ¿no? Le está llamando y le está invitando digamos, de una manera oculta, decirle usted no es capaz de hacerlo. Se busca este tipo de placeres inmediatos, de recompensas de dopamina muy altos en este tipo de escenarios. Entonces lo que vemos es que se permea el comportamiento humano. Alteran el comportamiento humano y lo llevan a niveles de euforia. Pero detrás de esos desafíos hay un gran vacío de información y enormes riesgos. Hemos visto retos que son nocivos para la salud, como por ejemplo el de la ballena azul, que terminaba muchas veces en suicidio de las personas que participaban y no tenían un criterio formado. Investigaciones lideradas por grupos de ciberpsicología han mostrado que un 15.3% de los adolescentes reconocen que han realizado alguna vez un tipo de reto peligroso. Los expertos indican que un entorno que incite a este tipo de comportamientos no es sano y requiere de bases fuertes en la familia, en donde el diálogo impulse la prevención. Hay que perder el miedo y hay que perder, digamos, que ese estigma de pensar que si hablamos de retos o de alcoholismo, de personas que se están suicidando, vamos a incentivar. Al contrario, lo que hoy ha determinado estudios importantes es que hay que socializar. Pertenecer no quiere decir ponerse en peligro, ¿sí? No quiere decir ir más allá de las líneas éticas, olvidarlas y sobre todo no dejar de lado la parte moral. Hay que pensarlo dos veces, tomarse unos segundos para bajar los niveles de entusiasmo y analizar, porque de la broma a la tragedia hay un solo paso.